virgen inocente, queda embarazada por accidente en su primera vez con un millonario. ¿Qué sucede cuando una joven trabajadora, que jamás ha besado a nadie, se cruza con un millonario reservado cuyo corazón está rodeado de muros más altos que sus rascacielos? En un mundo dominado por el poder, los secretos y la reputación, un error inocente se convierte en una consecuencia que ninguno de los dos podría haber previsto. Ella solo estaba allí para limpiar su oficina después de hora. Él solo estaba allí porque no podía dormir. Una copa de vino, una conversación sincera, una caricia suave. Y todo cambió. Ahora con un secreto creciendo en su interior y el mundo cerrándose sobre ella. ¿Cómo enfrentará al hombre que ni siquiera recuerda lo que sucedió esa noche? ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no pretendías? Cuéntanos en los comentarios si un momento así te cambió la vida. La ciudad zumbaba abajo, un pulso incesante de luces y ruido. Pero arriba, en la torre de cristal de WolfTech, el mundo estaba en calma. Ava empujaba su carrito de limpieza por la silenciosa oficina. El leve chirrido de sus ruedas resonaba en los suelos de mármol. A sus 22 años, soportaba el peso de las facturas del hospital de su hermano menor. Cada turno era un salvavidas para continuar su tratamiento. Sus manos, encallecidas por fregar suelos, se movían con precisión silenciosa, limpiando los escritorios bajo la tenue luz de las luces de emergencia. Nunca había conocido una vida más allá del trabajo, sin tiempo para sueños ni romances. Su corazón no había sido tocado por nada parecido al amor. Esta noche se sentía más pesada de lo habitual. El aire en el rascacielos era denso, cargado de algo que no podía identificar. Llegó a la sala ejecutiva, un elegante espacio de cuero y cromo, y se quedó paralizada. Un hombre estaba sentado solo en la sombra, con un vaso de líquido ámbar en la mano, su silueta recortada contra el horizonte de la ciudad. Damien Wolf, director ejecutivo de WolfTech, el tipo de hombre que dominaba cada habitación en la que entraba. Su reputación era gélida, distante, intocable. El pulso de Ava se aceleró. No se suponía que ella estuviera allí, no cuando él estaba. «Sabes que no deberías estar aquí tan tarde», dijo en voz baja cortando el silencio como una cuchilla. No se giró, solo levantó su vaso. El hielo tintineó suavemente. A Ava se le cortó la respiración. «Solo estaba limpiando. No pensé que nadie...» «Me voy». Su voz temblaba, apenas audible, mientras agarraba el asa de su carrito. Entonces se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella en la tenue luz. Eran oscuros, ilegibles, pero algo brilló en ellos, una grieta en la armadura. «Quédate», dijo, casi una orden, pero más suave, como si estuviera probando la palabra. «Tienes más honestidad en tus ojos que la gente que veo todo el día». Dudó. Sus instintos le gritaban que se fuera, pero se mantuvo firme. Había algo en él esa noche, una crudeza que no encajaba con el multimillonario refinado que había vislumbrado en las revistas. Dejó el carrito a un lado y se acercó. El aire entre ellos vibraba con una tensión tácita. Señaló el sofá frente a él. «Siéntate. Una copa no te matará». Había una botella de vino abierta sobre la mesa, con 2 copas al lado, como si hubiera estado esperando a alguien, o a nadie. «No bebo», dijo con voz baja pero firme. «Ni siquiera debería estar hablando contigo». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no cálida, sino curiosa. «¿Entonces por qué sigues ahí parado?» No lo sabía. Quizás era el agotamiento, la interminable rutina de su vida, lo que la empujaba hacia algo imprudente. O quizás era la forma en que su mirada la sostenía, como si viera algo que ella no veía. Se sentó encaramada en el borde del sofá, con las manos retorciéndose en el regazo.
De todos modos, le sirvió una copa, deslizándola por la mesa. «¿Cómo te llamas?» «Ava», dijo ella apenas en un susurro. Damien se recostó observándola. «No eres de aquí, Ava. No en este lugar, con gente como yo. ¿Por qué te quedas?» La pregunta la impactó más de lo debido. Pensó en su hermano, su pequeño cuerpo atado a las máquinas, con las facturas acumulándose cada mes. «No tengo opción», dijo con voz firme. «Alguien depende de mí». Su expresión cambió. Una sombra cruzó su rostro. «Es una carga pesada para alguien tan joven». «¿Y tú?», preguntó sorprendiéndose. «¿Por qué estás aquí, bebiendo solo en la oscuridad?» Por un momento no respondió. Luego dijo: «Porque ya no me resulta fácil dormir». Tomó un sorbo lento, con la mirada perdida. No desde que perdí a alguien. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda e inesperada. Ella no insistió, pero el silencio la incitó a más. Él habló de su padre, un hombre que había construido un imperio, pero dejó heridas que nunca sanaron. Compartió fragmentos de su propia vida. La enfermedad de su hermano, la ausencia de su madre, cómo había aprendido a desaparecer. El vino le soltó la lengua, y pronto intercambiaron verdades como si fueran salvavidas. Cada palabra los acercaba más. Las horas se desdibujaron. La ciudad afuera se desvaneció en un zumbido distante. Su mano rozó la de ella, un roce fugaz que la sacudió. No se apartó. Él tampoco. Cuando él se inclinó, su aliento cálido contra su mejilla, ella no lo detuvo. Fue un momento de rendición, una colisión de soledad y anhelo que ninguno pudo resistir. La noche se disolvió en una neblina de suaves caricias y susurros, su primera vez desplegándose en una oleada de emociones para la que no estaba preparada. Al amanecer, el salón estaba vacío. Damien se había ido. La botella y los vasos habían sido recogidos como si nada hubiera pasado. Ava se sentó sola, con el uniforme arrugado y la mente dando vueltas. La vergüenza y la confusión la retorcieron por dentro. ¿Había imaginado la conexión? ¿Había sido una tonta? Recogió sus cosas y se fue, con el secreto de esa noche ardiendo en su pecho. Semanas después, Ava sintió que el mundo se tambaleaba. Las náuseas la asaltaron en oleadas. Su cuerpo la traicionó con un agotamiento que no podía superar. Lo atribuyó al estrés, turnos largos, preocupaciones interminables por su hermano. Pero como el mareo no cesaba, se arrastró hasta una clínica. Las palabras del médico la impactaron como un tren de carga. «¡Felicidades!», dijo la mujer con una sonrisa radiante. «Estás embarazada». A Ava se le doblaron las rodillas. Se aferró al borde de la camilla, con lágrimas en los ojos. «¿Embarazada?». La palabra resonó, imposible, sofocante. No había estado con nadie, excepto esa noche. Una noche. Un error. Le temblaban las manos al apretarlas contra el estómago, con el miedo y la incredulidad en pugna. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo gestar un hijo cuando apenas podía mantener su propia vida en orden? Intentó contactar con Damien. Llamó a la oficina, dejó mensajes con su asistente, pero cada intento fue rechazado con frialdad. «El señor Wolf no está disponible», dijeron con la voz entrecortada, como si ella no fuera nada. Pasó por el rascacielos después de su turno, con la esperanza de encontrarlo, pero seguridad la rechazó. Era un fantasma, intocable, un hombre que había compartido su aire una noche y luego desapareció. Ava no se lo contó a nadie, ni a sus compañeros de trabajo, ni a su hermano, ni siquiera a la enfermera que le preguntó si contaba con apoyo. Enterró el secreto, cargándolo como un peso insoportable. Pero la ciudad aún no había terminado con ella. 6 semanas después de aquella noche, estaba de vuelta en Wolf Tech, empujando su carrito por los mismos pasillos de mármol,
cuando una voz la detuvo en seco. «Me suenas», dijo Damien, de pie en el pasillo, con el traje impecable y la expresión indescifrable. «¿Nos conocemos?» El corazón le latía con fuerza. Él no lo recordaba. El hombre que le había cambiado la vida, que le había dejado un secreto del que no podía escapar, ni siquiera conocía su rostro. Forzó una sonrisa, con la voz apenas firme. Quizás en otra vida. Ladeó la cabeza con la mirada fija, inquisitiva. Quizás, dijo, pero había un destello de duda en sus ojos, una pregunta que no expresó. Se alejó, dejándola paralizada, con la mano rozándose el vientre instintivamente. El mundo de Ava se le venía encima. No podía decírselo. Todavía no. ¿Cómo le dices a un hombre como Damien Wolf que está atado a ti para siempre, cuando ni siquiera recuerda la noche que los unió? Pensó en su hermano, en las facturas del hospital, en la vida que tanto había luchado por mantener. Ahora tenía una nueva vida que considerar, una que no había elegido, pero que no podía ignorar. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Ava se sentó en la cama, contemplando las luces de la ciudad tras la ventana. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Nos vemos mañana. Wolf Tech 8 p.m. Se quedó sin aliento. No podía ser él. ¿O sí? No respondió, pero el mensaje ardía en su mente. Una chispa de esperanza y temor. ¿Qué quería? ¿Lo sabía? ¿O era solo otro giro de una historia que escapaba a su control? Ava se aferró a la almohada, mientras las lágrimas caían silenciosamente. Estaba atrapada en una tormenta que no había previsto, y el hombre en el centro era un desconocido que tenía su futuro en sus manos. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora, continuemos con la historia. El corazón de Ava no había parado de latir con fuerza desde ese mensaje. El pulso de la ciudad latía con fuerza fuera de su ventana, pero dentro de su pequeño apartamento, el aire era sofocante. Apretó su teléfono con el críptico mensaje. «Nos vemos mañana. Wolf Tech 8 p.m. Le ardía en la mente. Era Damien. ¿Sospechaba algo? No había respondido. No se atrevía a hacerlo. Pero a la noche siguiente se encontró de nuevo en la reluciente torre, con el carrito de la limpieza olvidado y los nervios de punta. La sala ejecutiva estaba vacía cuando llegó, el mismo espacio de cuero y cromo donde todo había cambiado. Esperó, con la respiración entrecortada, hasta que se abrió la puerta. Damien entró, llenando la habitación con su presencia como una nube de tormenta. Sus ojos se clavaron en los de ella, escrutándolos, pero no con la fría distancia que ella esperaba. «¿Viniste?», dijo en voz baja, casi aliviado. «No estaba seguro de que lo hicieras». «No sabía si debía», respondió Ava mientras sus dedos retorcían el dobladillo de su suéter. Se sentía expuesta, incluso en la penumbra. Su secreto era un peso insoportable. Señaló el sofá, el mismo de aquella noche. «Siéntate. Tenemos que hablar». Su tono era más suave ahora, pero con cierta intensidad, como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas que ella no quería resolver. Ella se sentó con el cuerpo rígido. «¿Sobre qué?» «A ti», dijo simplemente apoyado en la barra con la mirada fija. «Te sigo viendo, Ava. En los pasillos, en mis pensamientos. No sé por qué, pero siento que me estoy perdiendo algo». Se le hizo un nudo en la garganta. Estaba tan cerca de la verdad, pero tan lejos. Quería decírselo, revelarle el secreto que crecía en su interior,
pero el miedo la retenía. ¿Qué haría un hombre como Damien Wolf con una verdad así? Quizás solo estés cansado, dijo forzando una débil sonrisa. Trabajas demasiado. No se rió. No rompió el contacto visual. Quizás, murmuró, pero la duda persistía en su voz, un hilo de tensión que tiraba aún más fuerte. Las semanas siguientes fueron un torbellino de miradas furtivas y preguntas no formuladas. Ava sentía la mirada de Damien sobre ella con más frecuencia, observándola mientras recorría la oficina con su carrito de limpieza. Su atención era un arma de doble filo, emocionante y aterradora a la vez. Su cuerpo estaba cambiando. Su estómago empezaba a curvarse bajo los suéteres demasiado grandes que usaba para ocultar la verdad. Cada día se preparaba para que alguien se diera cuenta, para que le hiciera preguntas que no estaba lista para responder. Las facturas del hospital de su hermano seguían llegando, implacables, y el peso de su secreto se hacía más pesado con cada turno. Entonces, una nueva tormenta entró en escena. Bianca Voss, la exprometida de Damien, irrumpió en Wolf Tech como si fuera suya, con sus tacones resonando con determinación y su perfume de diseñador dejando una estela de advertencia. Ava ya había visto a alguien como ella, refinada, depredadora, el tipo de mujer que usaba la belleza como un arma. El regreso de Bianca no fue casualidad. Los rumores entre el personal la pintaban como una cazafortunas, alguien que había dejado a Damien hacía años, pero que ahora quería volver, atraída por su riqueza y el imperio que había construido. Una noche, Ava escuchó a Bianca en la suite ejecutiva, con voz aguda mientras hablaba con Damien. «Estás perdiendo el tiempo con esa chica», dijo Bianca con un tono destilando desdén. «Está por debajo de ti, Damien. ¿Una limpiadora? ¿En serio?» Probablemente lo planeó, sea lo que sea que esté jugando. Ava se quedó paralizada fuera de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Planeado qué? ¿Lo sabía Bianca? Se llevó la mano al estómago instintivamente, con el miedo apoderándose de ella. No oyó la respuesta de Damien, solo el murmullo de su voz, tranquila pero firme. Huyó antes de que la atraparan, con la mente acelerada. Las palabras de Bianca eran una advertencia, un recordatorio de lo pequeña que era en este mundo de poder y privilegio. Al día siguiente, todo cambió. Ava estaba limpiando una mesa de conferencias cuando apareció Damien, con su presencia tan imponente como siempre. «Uno de mis asistentes renunció», dijo con voz despreocupada pero deliberada. «Necesito a Neko, a alguien en quien pueda confiar. Eres buena en lo que haces, Ava. Acepta el trabajo». Parpadeó sorprendida. «No estoy cualificada. Limpio oficinas, no». «Eres más que eso», la interrumpió acercándose. Sus ojos la miraron fijamente, buscando de nuevo como si intentara descifrar un código. «Eres diferente, no finges». Sus mejillas se calentaron, pero la duda la carcomía. «No sé cómo», admitió con la voz apenas por encima de un susurro. «Exactamente», dijo con una leve sonrisa en los labios. «Por eso te quiero». La oferta fue un salvavidas. Mejor sueldo, menos horas. La oportunidad de aliviar el peso abrumador de las facturas de su hermano. Pero significaba estar más cerca de Damien, más cerca de la verdad que no estaba lista para afrontar. Al principio se negó, mascullando excusas, pero la siguiente factura del hospital la hizo cambiar de opinión. Aceptó el trabajo, entrando en un mundo de oficinas con paredes de cristal y reuniones de alto nivel, donde sus suéteres extra grandes contrastaban marcadamente con los trajes a medida que la rodeaban. Trabajar como asistente de Damien era como caminar por la cuerda floja. Sus días estaban llenos de momentos de tranquilidad.
su mano rozando la de ella al pasarle un expediente, su mirada deteniéndose cuando creía que ella no lo veía. La química entre ellos crepitaba, innegable, incluso mientras Ava luchaba por mantener las distancias. Una tarde, la llamó a su oficina para revisar un contrato. La habitación estaba en silencio. La ciudad se extendía bajo ellos a través de los ventanales. «¿Se te da bien esto?», dijo reclinándose en la silla, con la corbata aflojada. «Mejor que la mayoría de la gente que he contratado». Se encogió de hombros, sin apartar la vista de los papeles. «Solo sigo instrucciones». «No», dijo con voz más suave. «Tú ves cosas que otros pasan por alto. Tú me ves a mí». Se le cortó la respiración. Quiso apartar la mirada, correr, pero su mirada la mantuvo quieta. El aire entre ellos se sentía cargado, como el instante antes de que estalle una tormenta. Él se puso de pie, acortando la distancia, rozando su brazo con la mano. «¿Por qué siento que te conozco, Ava? ¿Como si hubiera algo que no estuvieras diciendo?» Tragó saliva con fuerza, con el pulso acelerado. «No me conoces», dijo, pero las palabras le parecieron una mentira. Retrocedió, rompiendo el instante, con el corazón hecho una maraña de miedo y anhelo. La tensión no hizo más que aumentar. Trasnochar en la oficina se convirtió en su rutina, difuminando la línea entre lo profesional y lo personal. Una noche estaban solos en el ascensor. El zumbido del descenso era el único sonido. Damien se acercó más de lo necesario, rozando el hombro de ella. «Me estás evitando», dijo en voz baja, burlona, pero con un matiz más profundo. «No lo soy», mintió con la mirada fija en los números que iban bajando del piso. Se giró levantando la mano como para tocarle la cara, pero se detuvo en seco. «Eres un misterio, Ava, y no estoy acostumbrado a los misterios que no puedo resolver». Su corazón latía con fuerza, su cuerpo la traicionaba con una oleada de calor. Por un instante, pensó que él la besaría, su aliento cálido contra su mejilla, el espacio entre ellos electrizante. Pero el ascensor sonó, las puertas se abrieron y ella salió corriendo, sus pasos resonando en el vestíbulo vacío. No podía hacer esto, no con el secreto que guardaba, no con las palabras de Bianca resonando en sus oídos, no con la vida que crecía en su interior y que la ataba a un hombre que ni siquiera recordaba. De vuelta en su apartamento, Ava se desplomó en la cama, con las manos temblorosas. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, indiferentes a su confusión. Se llevó una mano al estómago, sintiendo la leve oleada, la realidad de la que no podía escapar. Damien la atraía, su atención era una peligrosa tentación, pero el regreso de Bianca se cernía como una sombra. Sus acusaciones una amenaza que Ava no podía ignorar. ¿Sabía Bianca algo? ¿Estaba observando, esperando para delatarla? ¿Y qué pasaría si Damien descubría la verdad antes de que ella estuviera lista para contárselo? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Mañana. En mi oficina». Se le encogió el estómago. Las palabras eran sencillas, pero cargaban con una opresión que le oprimía el pecho. No sabía si era Damien o alguien más, pero la red se estaba cerrando. Ava se acurrucó, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Estaba atrapada en un juego que no había elegido, entre un hombre que podía destruirla y un secreto que podía cambiarlo todo. La ciudad seguía bullendo, pero para Ava, el mundo contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento. ¿Debería Ava decirle la verdad? ¿O protegerse a sí misma y a su hijo de más sufrimiento? Los pasos de Ava resonaron en el vestíbulo vacío mientras huía del ascensor, con el corazón hecho un nudo de miedo y anhelo. El casi beso con Damien persistió como una quemadura.
Su cercanía, una atracción insalvable. Pasó la noche mirando al techo, con el mensaje desconocido: «Tenemos que hablar. Mañana. En mi oficina», dando vueltas en su mente. ¿Era Damien? ¿Bianca? ¿Alguien completamente diferente? Su mano descansaba sobre su vientre, la ligera curva bajo su suéter, un recordatorio del secreto que no podía escapar. El zumbido de la ciudad fuera de su ventana no ofrecía respuestas, solo la implacable presión del tiempo. Al día siguiente, Ava regresó a Wolf Tech. Su nuevo puesto como asistente de Damien la atrajo aún más a su círculo. La oficina bullía con los preparativos para la gala anual de la empresa, un evento deslumbrante donde el poder y la riqueza se fusionaban. Ava mantuvo la cabeza baja, organizando horarios y esquivando las miradas incisivas de Bianca. La presencia de la mujer era una amenaza constante. Sus vestidos de diseñador y sus frías sonrisas le recordaban el mundo al que Ava no pertenecía. Las palabras de Bianca de hacía semanas. Probablemente lo planeó. La atormentaban, una advertencia que no podía ignorar. Damien era diferente ahora, su atención más aguda, más deliberada. Se quedaba después de las reuniones, sus preguntas pasaban del trabajo a lo personal. ¿Por qué siempre te escondes con esos suéteres? «Component placement», preguntó una vez, con un tono ligero pero inquisitivo. Ella murmuró algo sobre el frío, con las mejillas ardiendo, y cambió de tema. Pero la verdad era cada vez más difícil de ocultar. Su cuerpo estaba cambiando, su agotamiento se intensificaba, y cada día parecía un paso más cerca de ser expuesta. Llegó la gala, un espectáculo de candelabros y champán en un salón con vistas a la ciudad. Ava asistió como asistente. Su sencillo vestido negro contrastaba marcadamente con la multitud de vestidos. Se mantuvo al margen, rellenando vasos de agua, evitando ser el centro de atención. Damien, con un traje a medida, dominaba la sala con un imán, pero sus ojos la buscaban constantemente, una pregunta silenciosa en lo profundo. Bianca también estaba allí. Su brazo rodeaba al de Damien como si fuera su dueño. Su risa era aguda y calculada. Ava estaba recogiendo una bandeja cuando la sala quedó en silencio. Bianca estaba de pie en el centro del escenario, con un micrófono en la mano y una sonrisa radiante. «Damas y caballeros», dijo, y su voz se oyó por toda la multitud. «Tengo un anuncio que podría sorprenderlos». Su mirada se fijó en Ava, fría y triunfante. «¡Qué conmovedor! La criada está gestando a tu hijo, Damien». Las palabras impactaron como una onda expansiva. Se escucharon jadeos por toda la sala. Los flashes de las cámaras, cegadores. Ava se quedó paralizada. La bandeja se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, aplastadas por el peso de sus miradas. Miró a Damien, pálido, con expresión indescifrable. El silencio se prolongó, sofocante. Cruzó la habitación a grandes zancadas, en voz baja, solo para ella. «¿Es cierto?» Las lágrimas le escocían en los ojos. Tenía la garganta apretada por el pánico. «¿Ni siquiera lo recuerdas?» Drenia preguntó. Su voz se quebró, desgarrada por el dolor y la ira. No podía respirar, no podía afrontar el juicio en la habitación. Dio media vuelta y echó a correr, mientras los murmullos de la multitud la perseguían hasta la puerta, y su vestido se le enganchó en los talones al tambalearse en la noche. La ciudad la envolvió, sus luces difuminándose entre sus lágrimas. No se detuvo hasta llegar a su apartamento, donde se desplomó en la cama, temblando. Bianca lo supo. ¿Cómo? ¿Había estado observando, esperando el momento perfecto para atacar? La mente de Ava corría, repasando cada mirada, cada susurro. La gala era una trampa, y ella había caído en ella. Su secreto había salido a la luz,
expuesto a un mundo que la destrozaría. Y Damien, su sorpresa, su silencio, la lastimó más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, Ava se arrastró hasta Wolf Tech, con los ojos hinchados de tanto llorar. No quería verlo a la cara, pero las facturas del tratamiento de su hermano no le dejaban otra opción. Apenas estaba en su escritorio cuando apareció Damien, con el rostro desbordante de emociones. Ira, confusión, traición. Cerró la puerta de la oficina tras él. El clic resonó en el tenso silencio. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz cortante, pero temblorosa. «¿Me dejaste descubrirlo así? ¿Delante de todos?». «Lo intenté», replicó ella con la ira en aumento. «Te llamé, vine, pero eras intocable. Y ni siquiera recuerdas esa noche, Damien. A la mañana siguiente te marchaste como si nada». Él se estremeció, apretando la mandíbula. «Estaba de luto. No era yo mismo. Pero deberías haber dicho algo, Ava. Esto...». La señaló vagamente, con la mirada fija en su estómago. «Esto lo cambia todo». «¿Lo cambia todo para quién?», espetó con lágrimas amenazando de nuevo. «¿Crees que quería esto? ¿Crees que planeaba tenderte una trampa, como dijo?». Su voz se quebró de dolor. «Nunca quise tu dinero. Nunca quise nada de esto». La miró fijamente, con una expresión cambiante, entre la frustración y algo más suave. «¿Entonces qué quieres?». Swin preguntó, ahora en voz más baja. Ella no respondió. No pudo. La verdad era demasiado pesada, demasiado enredada. Quería que él recordara, que sintiera lo que ella había sentido esa noche, que la viera como algo más que un error. Pero no le salían las palabras. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó una chequera. «Puedo ayudar», dijo con voz monótona. «Dime un número. Para ti, para... eso. Nadie más tiene por qué saberlo». Se le heló la sangre. «¿Crees que quiero tu dinero?», Drenia dijo con la voz temblorosa de furia. «¿Crees que se trata de eso?». Se puso de pie con la silla raspando el suelo. «Quédate con tu cheque. No lo necesito y no te necesito a ti». Salió hecha una furia, con el corazón latiéndole con fuerza, dejándolo allí plantado, con la chequera aún en la mano. El resto del día fue un borrón, su mente una tormenta de miedo y desafío. Evitaba a Damien, absorta en el trabajo, pero el peso de la gala persistía. Los susurros la seguían por los pasillos, sus compañeros la miraban de reojo. Ahora ella era el escándalo, la limpiadora que había llamado la atención del director ejecutivo, y su hijo. Esa noche, solo en su oficina, Damien no pudo evitar sus palabras. «Ni siquiera lo recuerdas». Había estado sumido en el dolor esa noche. La muerte de su padre era una herida que no había sanado. El vino, la neblina, todo era borroso, pero el rostro de Ava, su voz, seguían atrayendo su atención. Necesitaba respuestas. Llamó a seguridad, exigiendo las imágenes de la sala de espera ejecutiva de hacía 6 semanas. El guardia dudó, pero obedeció, mostrando el video granulado. Damien observaba con una opresión en el pecho. Allí estaban. Ava, nerviosa pero abierta, con los ojos brillantes al hablar. Él, desprevenido, inclinándose más cerca, rozando la mano con la de ella. La grabación no mostraba engaño alguno. Solo 2 personas captadas en un momento de conexión directa. Su miedo, su honestidad, eran evidentes en cada fotograma. Pausó el vídeo, con la mirada fija en su rostro, con una punzada de culpa retorciéndose en su interior. Ella no había planeado nada. Estaba tan perdida como él. Se reclinó y vio la ciudad extenderse más allá de su ventana. Ava no era como Bianca, quien cada movimiento estaba calculado, cuyo regreso apestaba a oportunismo. Pensó en la gala, el cruel anuncio de Bianca, la forma en que Ava había huido.
La había dejado afrontarlo sola. Había dejado que la sorpresa y el orgullo le nublaran el juicio. Pero ahora, al ver la verdad en las imágenes, no podía negar la atracción que sentía hacia ella, la persistente sensación de que era más que un instante fugaz. Mientras tanto, Ava estaba sentada en su apartamento, con el teléfono vibrando con mensajes que no abría. El mundo se cerraba sobre sus hombros, la trampa de Bianca, las consecuencias de la gala, la oferta de Damien. Se llevó una mano al estómago, sintiendo la vida que lo rodeaba, un vínculo con un hombre que le había ofrecido dinero en lugar de comprenderla. Pero algo más la atormentaba. Los mensajes del número desconocido no habían parado. El último decía: «No puedes esconderte para siempre. Tenemos que resolver esto». Se quedó sin aliento. ¿Era Bianca planeando su siguiente movimiento? ¿O alguien más? Alguien que la había estado observando todo el tiempo. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, indiferentes a su miedo. Ava se aferró a las rodillas, con lágrimas cayendo. Estaba atrapada en una red de secretos y poder, y el hombre en el centro era a la vez su mayor esperanza y su herida más profunda. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban, y no tenía ni idea de quién o qué vendría a por ella. El pulso de la ciudad vibraba fuera de la ventana de Ava, un zumbido inquieto que coincidía con la agitación en su pecho. El último mensaje del número desconocido: «No puedes esconderte para siempre. Tenemos que resolver esto». La quemaba en la mente, su amenaza persistiendo como una sombra. No había dormido, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Sus pensamientos eran una maraña de la fría oferta de dinero de Damien y la cruel revelación de Bianca en la gala. El mundo ya conocía su secreto, y el peso de éste era aplastante. Se llevó una mano al estómago. La leve oleada le recordaba la vida que la ataba a un hombre que la había visto como un problema a resolver. El trabajo era insoportable. Los susurros de los colegas la atormentaban cada día más. Pero las facturas del hospital de su hermano no le dejaban más opción que seguir adelante. Damien, mientras tanto, no podía quitarse de la cabeza las grabaciones de seguridad. El rostro de Ava, abierto y desprevenido, lo atormentaba. El recuerdo de aquella noche aún estaba fragmentado, desdibujado por el dolor y el vino, pero las cintas mostraban una verdad que no podía ignorar. Ella no lo había manipulado. La conexión, por fugaz que fuera, había sido real. La culpa lo carcomía por su reacción en la gala, por el cheque que le había ofrecido como si fuera una transacción. La emboscada calculada de Bianca solo agudizó su determinación. Necesitaba ver a Ava afrontar el desastre que él mismo había contribuido a crear. Esa noche, mientras la ciudad se hundía en el crepúsculo, un golpe sobresaltó a Ava en su pequeño apartamento. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Los mensajes la habían dejado paranoica, esperando a Bianca o alguna amenaza sin rostro. Miró por la mirilla, conteniendo la respiración al ver a Damien, con su abrigo a medida, desentonando contra la pintura descascarada del pasillo. Abrió la puerta con voz aguda. «¿Qué haces aquí?» Entró, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. «Vi las cintas», dijo en voz baja, firme, pero cargada de algo nuevo. Arrepentimiento. Ahora lo recuerdo. No todo, pero lo suficiente. A Ava se le doblaron las rodillas y las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «No se suponía que pasara», dijo con la voz entrecortada. «Se suponía que era invisible». Las palabras flotaban entre ellos, crudas y ásperas. La mirada de Damien se suavizó, escrutando su rostro. No habló. Se quedó allí,
El silencio cargado de verdades no dichas. Lentamente, tomó su mano, su tacto tentativo, como si temiera que ella se apartara. No lo hizo. Sus dedos temblaron en los de él. La calidez de su agarre la atrapó contra la tormenta interior. Se sentaron en su sofá desgastado, con la luz de la ciudad filtrándose a través de las finas cortinas. No lo sabía, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Esa noche me estaba ahogando. La muerte de mi padre, la empresa, todo. No era yo mismo. Pero te vi, Ava. Te vi. Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo. No me viste. Te fuiste. ¿Y ahora? Señaló su estómago. El secreto ya no estaba oculto. Esta es mi vida ahora, Damien, no la tuya. Se acercó más, apretándome más. Es nuestro, dijo con palabras firmes, pero sin contundencia. No tengo todas las respuestas, pero no pienso volver a alejarme. Le dolía el corazón, entre la esperanza y el miedo. Quería creerle, confiar en el hombre que la había mirado como si fuera importante. Pero la gala, el veneno de Bianca, los mensajes incesantes, todo le gritaba precaución. No me conoces, dijo soltando la mano. No sabes lo que esto significa. Entonces dime, la instó con la mirada fija en ella. Déjame entrar. Pero no podía, todavía no. El peso de la enfermedad de su hermano, las facturas, el juicio del mundo, era demasiado. Y esos mensajes, sus crípticas amenazas, la acosaban como una cuchilla en la espalda. ¿Estaba Bianca detrás de ellos? ¿O alguien más, observando desde las sombras? Se quedó de pie, paseándose por la pequeña habitación, retorciéndose las manos. «Deberías irte», dijo con voz temblorosa. «Esto es demasiado». Damien no se movió. «No voy a dejar que enfrentes esto sola», dijo. «Ya no». Las palabras fueron un salvavidas, pero también la aterrorizaron. Quería confiar en él, aprovechar la atracción que los unía, pero confiar era un lujo que no podía permitirse. Afuera, la ciudad bullía, indiferente a su confusión, y el silencio en la habitación se alargaba, cargado de decisiones que ninguno de los dos podía comprender del todo. Al día siguiente en Wolf Tech, Ava sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Sus compañeros susurraban a sus espaldas con miradas penetrantes y curiosas. La presencia de Bianca era una amenaza constante. Sus sonrisas estaban impregnadas de malicia. Ava se sumergió en el trabajo, organizando la agenda de Damien, pero cada interacción con él era intensa. La conversación de la noche anterior era un frágil puente entre ellos. Él era más amable ahora, sus preguntas más suaves, su atención inquebrantable. «¿Estás bien?», suingió una vez, rozando la mano de ella al tomar una carpeta. Ella asintió, evitando su mirada. «Solo estoy cansada», mintió, su suéter ocultando la verdad que aún no estaba lista para compartir abiertamente. Pero Bianca no había terminado. En una reunión de la junta directiva a la que Ava asistió para tomar notas, Bianca irrumpió, con su voz que resonó en la sala. ¿No es inspirador? «Swing», dijo con la mirada fija en Ava. ¿Cómo alguien tan común puede llegar tan alto? ¿O es solo suerte? La sala se quedó en silencio. El pinchazo claro. A Ava le ardía la cara, pero mantuvo la cabeza gacha, con el bolígrafo moviéndose por su bloc de notas. Damien apretó la mandíbula, su voz fría. «Ya basta, Bianca. Este no es el lugar». La sonrisa de Bianca no se alteró. «Claro, cariño. Solo quería charlar». Ava salió de la reunión temblando, con el miedo en aumento. Bianca no era solo una ex despechada. Era una depredadora rondando, esperando a que Ava flaqueara. Esa noche llegó otro mensaje. «No perteneces aquí. Retírate o te obligaré». Se le encogió el estómago. Los mensajes se intensificaban.
cada uno un paso más cerca de algo peligroso. No se lo dijo a Damien, no se atrevía a arrastrarlo más a su caos. Los días se desvanecieron en una tensa rutina. La presencia de Damien era un consuelo y una complicación. Sus esfuerzos por conectar chocaban con su instinto de retirada. Una noche mientras trabajaban hasta tarde, la detuvo en el pasillo en voz baja. «Te estás alejando», dijo con la mirada inquisitiva. «¿Por qué?» «Tengo miedo», admitió, y las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. «Todo se está desmoronando y no sé en quién confiar». Se acercó levantando la mano como si fuera a tocarle la mejilla, y luego la bajó. «Confía en mí», dijo con voz suave pero firme. «Estoy aquí, Ava. No me voy a ninguna parte». Pero la confianza era frágil, y los mensajes seguían llegando, cada vez más directos, más personales. «Sé dónde vives», decía el último. A Ava se le heló la sangre. Miró su teléfono, con las manos temblorosas, las luces de la ciudad parpadeando afuera como una advertencia. ¿Era Bianca, apretando el nudo? ¿O alguien más cercano, alguien dentro de Wolf Tech, observando cada uno de sus movimientos? Pensó en su hermano, su frágil salud, las facturas que apenas podía pagar. Pensó en la vida dentro de ella, atándola a Damien de maneras que no podía desenredar. La noche siguiente, Damien la encontró en la sala de descanso de la oficina, con los ojos enrojecidos por otra noche sin dormir. «¿Qué pasa?», Drenia preguntó con voz suave pero insistente. «Háblame». Dudó, agobiada por el peso de los mensajes. «Alguien me vigila», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «No sé quién, pero lo saben. Todo». Su rostro se endureció, apareciendo una actitud protectora. «Muéstrame», dijo extendiendo la mano para recibir su teléfono. Ella se lo entregó, con el corazón latiendo con fuerza mientras él revisaba los mensajes. Su expresión se ensombreció con la mandíbula apretada. «Esto para allá», dijo en voz baja, peligrosa. «Averiguaré quién está haciendo esto». Pero Ava no estaba segura de que pudiera. La ciudad era inmensa, sus sombras profundas, y las amenazas parecían acechar por todos lados. Miró a Damien. Su determinación era un atisbo de esperanza, pero el miedo aún la enroscaba en su interior. Estaba atrapada en una red de secretos y poder, y sus opciones se reducían a cada paso. La vida que llevaba, el hombre que tenía ante ella, las amenazas que acechaban invisibles, todo convergía, y Ava sabía que el siguiente movimiento podría destruirlo todo. ¿Perdonarías a alguien que olvidara tu momento más vulnerable? ¿O te marcharías? Dinos qué harías. El aire en el apartamento de Ava era sofocante. El zumbido de la ciudad tras su ventana, un eco lejano del caos que la embargaba. La promesa de Damien de encontrar el origen de los mensajes amenazantes persistía. Su determinación protectora, un destello de luz en su creciente miedo. Apretó el teléfono con fuerza. El último mensaje, «Sé dónde vives», la quemaba en la mente. Las amenazas ya no eran vagas, eran personales, invasivas, una espada que se cernía demasiado cerca. No le había contado todo a Damien, ni el miedo que la mantenía despierta, ni el peso de las facturas del hospital de su hermano, que se amontonaban cada día. Su mano descansaba sobre su estómago. La leve curva era un recordatorio de la vida que llevaba consigo, un vínculo con un hombre en quien quería confiar, pero en el que no podía entrar del todo. En Wolf Tech, la tensión era implacable. La presencia venenosa de Bianca persistía. Sus comentarios mordaces interrumpían las reuniones como un cuchillo. Ava mantenía la cabeza gacha. Sus suéteres enormes ocultaban su creciente secreto. Pero los susurros de sus colegas la seguían a todas partes. Damien era diferente ahora. Su mirada más suave, su voz más dulce.
Pero la distancia entre ellos persistía, un puente frágil que ninguno podía cruzar del todo. Los mensajes seguían llegando, cada vez más agudos, más amenazantes. «Se te acabó el tiempo», decía uno, enviado desde un nuevo número. El corazón de Ava se aceleró, su mente evocando imágenes de la fría sonrisa de Bianca o de un enemigo invisible observando desde las sombras. Estaba archivando informes en la oficina de Damien cuando sintió un mareo repentino y la visión se le nubló. Se aferró al escritorio, respirando con dificultad, pero el mundo se tambaleó. Lo último que oyó fue la voz de Damien, penetrante por el pánico, llamándola mientras se desplomaba con los papeles esparcidos por el suelo. El hospital era una neblina de luces estériles y máquinas que pitaban. Ava entraba y salía con fragmentos de voces que se abrían paso. Médicos murmurando, enfermeras ajustando tubos. Sentía el cuerpo pesado, los pensamientos lentos, pero el miedo la atenazaba. El bebé, su hermano, las amenazas. Cuando por fin despertó, la habitación estaba en penumbra. El resplandor de la ciudad se filtraba por una pequeña ventana. Damien estaba sentado a su lado, cabizbajo, con la mano de ella entrelazada con la suya. Su traje estaba arrugado, su rostro ensombrecido por el agotamiento, pero no se había separado de ella. Ella se movió con voz débil. ¿Qué pasó? Levantó la cabeza de golpe con los ojos llenos de alivio. «Estás despierta», dijo con la voz ronca, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «Te desmayaste. Los médicos dijeron que son complicaciones del embarazo, estrés, agotamiento. Te están monitorizando, pero estás estable. El bebé está bien». Las lágrimas le picaron en los ojos. El alivio y el miedo se mezclaron. «No pretendía esto», susurró con la voz quebrada. «Nada de esto». Le apretó la mano con firmeza. «Lo sé», dijo en voz baja. «Creía que estaba solo en este mundo, hasta que llegaste tú». Las palabras la golpearon como una ola, crudas y desprevenidas. Quería creerlas, refugiarse en la calidez de su presencia, pero la duda persistía. La gala, la traición de Bianca, los mensajes, todo seguía ahí, esperando para hundirla. «No me conoces», dijo, repitiendo sus palabras de antes, pero esta vez con menos veneno, más vulnerabilidad. «La verdad es que no». «Entonces déjame», dijo en voz baja y seria. «Estoy aquí, Ava. No me voy a ninguna parte». No respondió, con la garganta apretada. La habitación del hospital se sintió como una pausa, un momento en el que el mundo contuvo la respiración, pero sabía que no duraría. Las amenazas seguían presentes, las facturas seguían acumulándose, la salud de su hermano era un hilo frágil. Sin embargo, la mano de Damien en la suya era un ancla, una promesa en la que no estaba lista para confiar, pero que no podía rechazar por completo. Los días siguientes fueron de lenta reconstrucción. Ava recibió el alta con órdenes estrictas de descansar, pero descansar era un lujo que no podía permitirse. Damien insistió en que se tomara un tiempo libre. Se encargó de que le cubrieran los turnos e incluso pagó a una enfermera privada para que revisara a su hermano. Al principio se resistió, con el orgullo en conflicto con la desesperación. Pero ver la sonrisa de alivio de su hermano al llegar la enfermera la desanimó. Dejó que Damien la ayudara, pero cada gesto profundizaba la maraña de emociones que sentía en su interior. Gratitud, miedo y algo peligrosamente cercano a la esperanza. De vuelta en Wolf Tech, su dinámica cambió. Damien era cuidadoso, su atención constante pero no agobiante. Le traía café, ahora descafeinado, y lo dejaba en su escritorio con una sonrisa discreta. Trabajaban juntos hasta tarde. La oficina se vaciaba a su alrededor. Sus conversaciones pasaban de los horarios a las pequeñas verdades.
Soñaba con irme de esta ciudad, admitió una noche, con voz suave mientras ordenaba archivos. A un lugar tranquilo, donde nadie me conozca. Se apoyó en su escritorio, observándola. ¿Por qué no lo hiciste? Se encogió de hombros, rozándose el estómago con la mano. La vida tenía otros planes. Se acercó, en voz baja. ¿Y ahora? Ella sostuvo su mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora no sé qué quiero. El aire entre ellos crepitó. Lo tácito los acercó aún más. Él extendió la mano, rozando su mejilla con los dedos, y por un instante, ella creyó que la besaría. Pero vibró un teléfono, el suyo. Otro mensaje de un número desconocido. ¿Crees que te salvará? No lo hará. Ella se estremeció, apartándose, palideciendo. Damien lo notó. Su expresión se ensombreció. ¿Qué pasa? Drenia preguntó con la voz preocupada. Ella dudó un momento y luego le mostró el mensaje. Apretó la mandíbula, con la ira reflejada en sus ojos. Esto se acaba ya, dijo sacando su teléfono. Voy a contratar a alguien para que rastree esto. Quienquiera que esté haciendo esto, está acabado. Pero Ava no estaba segura de que fuera tan sencillo. Los mensajes parecían personales, como si alguien conociera sus miedos, sus debilidades. Bianca era la sospechosa obvia. Su veneno en la gala demostraba su crueldad, pero algo en los mensajes le parecía demasiado preciso, demasiado íntimo. ¿Era alguien más cercano? ¿Un compañero de trabajo? ¿Alguien vinculado al pasado de Damien? La incertidumbre la carcomía, aunque la determinación de Damien le ofrecía un atisbo de seguridad. Su reconstrucción fue frágil. Cada paso adelante estaba ensombrecido por la duda. Ava regresó a su apartamento. El susto del hospital era un recordatorio constante de sus límites. Damien la visitaba a menudo, llevándole comida para llevar o sentándose con ella en silencio. Su presencia era una promesa silenciosa. Una noche, mientras la lluvia rayaba las ventanas, habló de su padre, no del gigante de la industria, sino del hombre que había dejado cicatrices. Nunca me vio, dijo Damien con voz distante. Solo el imperio que quería que heredara. Ava asintió, comprendiendo más de lo que quería admitir. Siempre he sido invisible, dijo con voz suave. Hasta que llegaste tú. La miró con la mirada escrutadora, y por primera vez ella se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su hombro. No era amor, todavía no. Pero era algo, un hilo frágil que los unía. Pero el mundo no los dejaba descansar. Los mensajes se volvían más intensos, y uno llegó mientras estaban sentados juntos. Estás jugando un juego peligroso. Las manos de Ava temblaban, su miedo se intensificaba. Damien tomó el teléfono con expresión severa. Yo me encargo de esto, dijo, pero su voz delataba una pizca de preocupación. Contrató a un investigador privado, moviendo hilos para rastrear los números, pero las pistas eran callejones sin salida. El remitente estaba envuelto en el anonimato. En el trabajo, la presencia de Bianca era una espina constante. Se quedaba en la oficina de Damien, con comentarios cargados de veneno. «Te ves cansada, Ava», dijo una vez, con una sonrisa penetrante. «¿Quizás cargas demasiado peso?» El golpe fue directo, y Ava se cubrió el estómago instintivamente. No respondió, pero el encuentro la dejó desconcertada, con la mente llena de preguntas. ¿Sabía Bianca más de lo que dejaba entrever? ¿Era ella quien estaba detrás de los mensajes, o solo una villana conveniente? El hermano de Ava, aún atado a las máquinas, se convirtió en su ancla. Lo visitaba a diario, su pequeña mano en la suya, un recordatorio de por qué seguía luchando. «Vas a ser mamá», le dijo un día, con voz débil pero alegre. «Serás genial». Las palabras la destrozaron. Las lágrimas cayeron al darse cuenta de cuánto deseaba creerle.
Pero las amenazas, las facturas, la incertidumbre, eran una tormenta de la que no podía escapar. Una noche, mientras ella y Damien trabajaban hasta tarde, con la oficina a oscuras a su alrededor, él la detuvo, tocándole el brazo con suavidad. «No sé qué es esto», dijo con voz ronca, «pero sé que no quiero perderte. No a ti, no. A nuestra hija». Las palabras fueron una sacudida, la primera vez que él reclamaba al bebé como suyo. Quiso responder, dejarse llevar por la esperanza que él le ofrecía, pero el miedo la contuvo. «Tengo miedo», admitió con voz temblorosa. «No solo de esto», se tocó el estómago. «De todo. Quienquiera que esté enviando esos mensajes quiere hacerme daño. Y no sé si podré protegernos». La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos. «No tienes que hacerlo sola», dijo con voz feroz. «Estoy contigo, Ava, cueste lo que cueste». Pero mientras estaban allí, con la ciudad extendiéndose tras las ventanas, otro mensaje llegó zumbando. «No puedes huir de la verdad». Se le heló la sangre. El remitente sabía demasiado, veía demasiado. El frágil vínculo que ella y Damien estaban construyendo parecía un castillo de naipes, a un paso en falso de derrumbarse. Alguien estaba ahí fuera, observando, esperando, y Ava no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el próximo golpe lo cambiaría todo. El zumbido de la ciudad era una advertencia lejana, y se aferró a Damien, sabiendo que la tormenta estaba lejos de terminar. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores y el tenue zumbido de la ciudad al otro lado de la ventana. Ava se aferró a la promesa de Damien, sus brazos alrededor de ella como un frágil escudo contra la tormenta de amenazas que la había perseguido durante meses. El último mensaje: «No puedes huir de la verdad», aún le ardía en la mente, un escalofriante recordatorio de que alguien estaba ahí fuera, observando, esperando. El investigador privado de Damien no había encontrado nada. La identidad del remitente se ocultaba tras capas de anonimato, pero su determinación de protegerla no había flaqueado. En las semanas transcurridas desde su colapso, su vínculo se había profundizado, tentativo y crudo, cimentado sobre confesiones nocturnas y momentos robados en la oficina. Sin embargo, el miedo persistía, una sombra que Ava no podía sacudirse. La frágil salud de su hermano, las facturas crecientes, la vida creciendo en su interior. Todo ello la oprimía, un peso que llevaba sola incluso mientras Damien intentaba compartirlo. Regresó al trabajo. Su embarazo ya era imposible de ocultar. Los rumores en WolfTech se habían suavizado, reemplazados por una cautelosa curiosidad, pero la presencia de Bianca seguía siendo una espina clavada. Sus comentarios mordaces interrumpían las reuniones. Sus ojos brillaban con malicia cada vez que Ava pasaba. «Estás radiante», dijo Bianca una vez, con la voz destilando falsa dulzura. «Debe ser la alegría de bendiciones inesperadas». A Ava se le revolvió el estómago y se cubrió el vientre instintivamente con la mano. ¿Estaba Bianca tras los mensajes, orquestando una tortura lenta? ¿O era alguien más cercano, tejiendo una red que ella no podía ver? Damien era una constante ahora. Su protección era feroz, pero tierna. La llevaba al hospital para sus revisiones. Acompañaba a su hermano durante las visitas. Su presencia la tranquilizaba discretamente. Una noche al salir del hospital, la detuvo en el estacionamiento, con las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor. «Sé que tienes miedo», dijo en voz baja y firme, «pero no voy a dejar que nadie te haga daño, ni a ti, ni al bebé». Le rozó la mejilla con la mano, y ella se apoyó en ella,
con el corazón dolorido por la tensión entre la esperanza y la duda. Las amenazas no cesaban. Cada nuevo mensaje era una sacudida. Sus palabras se volvían más atrevidas. «Lo perderás todo», decía uno, enviado desde otro número imposible de rastrear. Ava se lo mostró a Damien con las manos temblorosas. Su rostro se endureció, su voz un gruñido bajo. «Estoy redoblando la seguridad. Nadie se acerca a ti sin que yo lo sepa». Pero el miedo persistía. Un zumbido constante bajo su piel. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que el remitente estaba cerca, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para atacar. Pasaron los meses. La ciudad pasó del calor del verano al frescor del otoño. El cuerpo de Ava se volvió más pesado. Su embarazo una verdad visible que atraía miradas y susurros. Damien estaba a su lado. Su presencia un ancla firme, pero la tensión entre ellos persistía. Estaban construyendo algo. Confianza, tal vez más. Pero era frágil, puesto a prueba por el enemigo invisible que acechaba su teléfono. La salud de su hermano se estabilizó. La enfermera privada que Damien había contratado alivió parte de su carga, pero las facturas seguían latentes, un recordatorio de la vida que tanto había luchado por mantener. Una mañana, mientras Ava ordenaba archivos en la oficina de Damien, un dolor agudo la atravesó. Jadeó, agarrándose el estómago, mientras los papeles se le resbalaban de las manos. Damien estuvo a su lado al instante, con la voz tensa por el pánico. «¿Qué pasa? Ava, háblame». «Duele», susurró con la vista nublada. El mundo se volvió borroso. Sus piernas cedieron cuando él la agarró, gritando, pidiendo ayuda. Las siguientes horas fueron una neblina. Sirenas, luces del hospital, voces de médicos. Entraba y salía con el miedo oprimiendo su corazón. La bebé. No podía perderla. Cuando despertó, la habitación estaba suave al amanecer. El resplandor de la ciudad se atenuaba a través de la ventana. Damien estaba sentado a su lado. Su mano envolvía la suya, su rostro desgarrado por la preocupación. «¿Estás bien?», dijo con la voz ronca de alivio. «El bebé ya viene. Es prematuro, pero es fuerte, como tú». Las lágrimas corrían por sus mejillas, entre el alivio y el terror. «Tenía mucho miedo», admitió con la voz apenas audible. Le apretó la mano sin apartar la mirada de ella. «Estoy aquí», dijo. «No me voy a ninguna parte». El parto fue agotador, horas de dolor y miedo, pero Damien no se fue. Le cogió la mano, le susurró palabras de aliento. Su presencia fue un salvavidas. Cuando el llanto de una niña inundó la habitación, el corazón de Ava se rompió, invadida por la alegría y el cansancio. Las enfermeras le colocaron el pequeño bulto que se retorcía en brazos, y ella bajó la mirada, con la vista nublada por las lágrimas. Su hija, perfecta, frágil, una parte de ella y de Damien, que no sabía que podía amar con tanta intensidad. Damien se inclinó, conteniendo la respiración al tocar la manita de la bebé. «Es preciosa», susurró con la voz cargada de emoción. «Como su madre». Ava lo miró con el corazón encogido. Las amenazas, el miedo, el caos de los últimos meses se desvanecieron en ese instante, y el mundo se redujo a los tres. Pero la paz fue fugaz. Su teléfono, cargándose en la mesita de noche, vibró con un nuevo mensaje. Se quedó paralizada. El miedo la invadió. Damien lo notó, y su expresión se ensombreció al alcanzarlo. «No», dijo con voz cortante. «Ahora no». La ignoró, con la mandíbula apretada mientras leía la pantalla. «Esto termina hoy», dijo en voz baja, amenazante. El mensaje era simple. «Felicidades, pero esto no ha terminado». Se puso de pie con las manos apretadas. «Voy a llamar al investigador. Quienquiera que sea, ya está acabado».
Ava abrazó a su hija con el corazón latiéndole con fuerza. La alegría del momento se vio empañada. La amenaza, una sombra que se negaba a desaparecer. Pero la determinación de Damien era inquebrantable. Contrató más seguridad, colocó guardias fuera de su habitación y colaboró con el investigador para rastrear los mensajes. Pasaron los días. El hospital se convirtió en un extraño refugio donde Ava se conectó con su hija, a quien llamó Lily, mientras Damien buscaba respuestas. Ahora era diferente, más suave, pero no menos feroz. Le traía café, se sentaba junto a su cama y observaba a Lily con una silenciosa admiración que a Ava le dolía el pecho. Una noche, mientras las luces de la ciudad centelleaban tras la ventana, le tomó la mano con la mirada firme. «Me equivoqué», dijo con voz ronca. «En todo. Esa noche, la gala, la forma en que te alejé. No supe lo que tenía hasta que casi te pierdo». Tragó saliva, con lágrimas en los ojos. «No lo sabías», dijo en voz baja. «Ninguna de las dos lo sabía». Negó con la cabeza, apretándome con más fuerza. «Ahora lo sé. No eres invisible, Ava. Lo eres todo. Sé mi familia. Tú y ella. Eres todo lo que siempre he querido, pero nunca me he atrevido a pedir». Las palabras la dejaron sin aliento, sencillas y sinceras, sin grandes gestos, solo verdad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras asentía con la voz quebrada. «Sí», susurró, y él se inclinó. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso que parecía una promesa, suave y feroz, sellando el frágil vínculo que habían forjado. La habitación del hospital se desvaneció. El mundo se redujo a su pequeña familia. Lily se removió en su cuna, con sus pequeñas manos curvadas, y Damien sonrió, una expresión inusual y desenfadada que iluminó su rostro. Por primera vez, Ava vio paz en él, un hombre que había llevado sus propias cargas y ahora encontraba algo por lo que valía la pena luchar. Pero las amenazas no cesaron. El investigador finalmente rastreó los mensajes, no hasta Bianca, sino hasta una ex empleada de Wolf Tech, una asistente descontenta, despedida meses atrás, que había visto el ascenso de Ava con amarga envidia. La mujer había pirateado los sistemas de la empresa, reconstruyendo la vida de Ava, su embarazo, sus vulnerabilidades. Había enviado los mensajes para atormentarla, para desestabilizarla, con la esperanza de arruinar lo que no podía tener. Damien presentó cargos, asegurándose de que enfrentara la justicia, pero la revelación dejó a Ava conmocionada. El enemigo no había sido la crueldad calculada de Bianca, sino el resentimiento silencioso de una desconocida. Un recordatorio de lo frágil que era su lugar en este mundo. Bianca, por su parte, se desvaneció en el olvido. Sus intentos por recuperar a Damien fracasaron ante su compromiso con Ava. Abandonó Wolf Tech. Su partida quedó marcada por una última mirada amarga, pero Ava no sintió ningún triunfo. Las heridas de los últimos meses eran profundas, y sanar llevaría tiempo. Semanas después, Ava y Damien llevaron a Lily a un nuevo apartamento, uno en el que Damien había insistido. Un espacio tranquilo con vistas a la ciudad, pagado sin compromiso. Su hermano, que mejoraba gracias a los mejores cuidados, la visitaba con frecuencia, y su risa llenaba las habitaciones. Ava volvió a trabajar a tiempo parcial. Ya no era la limpiadora, sino una compañera en el mundo de Damien. Su rol era indefinido, pero vital. Los rumores en Wolf Tech se desvanecieron, reemplazados por respeto, o al menos aceptación. Una tarde, cuando el otoño dio paso al invierno, Ava estaba junto a la ventana con Lily en brazos. Damien se unió a ella, rodeándolas con sus brazos, con la barbilla apoyada en su hombro. La ciudad se extendía abajo, sus luces una constelación de posibilidades.
Sonrió con una expresión inusual y pacífica, y Ava sintió que el peso del pasado se aliviaba, solo un poco. Las amenazas habían desaparecido, la verdad al descubierto, y lo que quedaba era suyo. Una familia forjada en el caos, unida por la decisión. No eran perfectos. Las cicatrices de la duda, el miedo y la pérdida persistían, pero también el amor, tranquilo y firme, que se fortalecía cada día. Mientras Lily arrullaba, Ava se apoyó en Damien, con el corazón lleno. La ciudad seguía vibrando, pero por primera vez se sentía como en casa. ¿Crees que el amor puede surgir de los momentos más inesperados? Cuéntanos qué opinas abajo. También nos encanta leer tus historias. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale a me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más historias reales y emotivas como esta. Deja una palabra en los comentarios. ¿Cómo te hizo sentir? Y ya que estás, mira el video que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima.